Poder, censura y autocensura en el periodismo iberoamericano. En diversos países de América Latina, la libertad de prensa se encuentra en crisis y en constante asedio frente a figuras de hiperpresidencialismos intolerantes a la crítica y el disenso. Toda vez que los regímenes observan a la libertad de expresión como fiel expresión de intentos de desestabilización de la política interior, se han detonado, a su vez, nuevos paradigmas de censura y autocensura a través de la descalificación constante a los medios de comunicación y periodistas independientes. Los chantajes presupuestales, la persecución política de la opinión disidente, las distintas formas de violencia en contra de periodistas, la estatización de los medios conforman y un largo etcétera. ¿Qué ocurre en Iberoamérica y cómo contrarrestar los efectos del poder antidemocrático en la región? Pues muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. Bienvenidos a esta primera mesa de la primera Bienal de Periodismo Iberoamericano. Agradecemos por ella muchísimo al Canal 44 y a Gabriel Torre por este magnífico auspicio que nos prestan, y naturalmente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y especialmente a Raúl Padilla, que es el que propuso a la Cátedra Vargas Llosa iniciar esta tradición de tomar el pulso a las relaciones entre prensa y poder con carácter bianual. Y sin más, les presento a quienes me acompañan, profesionales queridísimos, que son a mi derecha Laura Puertas, directora de noticias de Medcom Panamá. Es una periodista peruana que, como a veces les pasa a los periodistas, tienen que exiliarse. Ya nos contará qué hizo para ello. Tenemos también a Elena Irrazábal, subdirectora de Cultura y del suplemento Artes y Letras del Mercurio de Chile. Hola, Elena. Y a Laureano Pérez Izquierdo, director periodístico de Infobae América. Que sabéis, Infobae es pues posiblemente la plataforma digital de información más interesante del continente latinoamericano. Y sin más, bueno, entramos al toro de las relaciones entre la prensa, el poder, la censura y la autocensura. Diría primero que la prensa vive agitada por un largo periodo de cambios, pero no debemos por ello arredrarnos ni pensar que son peores que los ya vividos por los que estaban antes que nosotros. Y sí, en cambio, estar alerta, corregir permanentemente rumbos y, sobre todo, trabajar mejor. Un periodista debe bajar al barro cada día y mancharse. Pero no mancharse tanto, pues es un servidor público al final que debe hacerse respetar para que su palabra sea respetada. Sin embargo, la prensa hoy aparece entre manchada y dañada. Le acechan muchos peligros en el nuevo siglo XXI, pero diré el peor de los peligros, después naturalmente después del peligro de la violencia, que es el que sufren nuestros compañeros en países como este, que nos acoge, y en otros lugares, el fenómeno de la violencia. El segundo peor diría que es el descrédito, el que hemos llamado antes cuarto poder, y decíamos con orgullo la prensa era el cuarto poder, ha ido bajando de nivel ético hacia adentro y moral hacia afuera, de forma que el periodista se ve menos a sí mismo y el poder lo siente menos y lo hace de menos, y de resultas el público lo cree menos también. Este declive no sucede como parte accidental, declive sucede como parte accidental, pero también cómplice de un deterioro del poder democrático. El poder se ha vuelto un espectáculo, como ya antes la prensa empezó a decaer hasta traspasar la línea de la información hacia el ruido comunicativo y del ruido hacia el puro espectáculo. Pero peor aún,
la prensa lo hizo con la arrogancia de creer a veces que dirigía ese espectáculo hasta finalmente verse degradado a un mero actor más del circo que manejan los poderes. Este declive ya lo advirtió Vargas Llosa hace un par de décadas en su maravilloso ensayo premonitorio sobre el espectáculo de la comunicación. Se me ha olvidado decir que el que les está hablando es Ramiro Villapadierna, uno de los responsables de la cátedra Vargas Llosa, junto a mis colegas Raúl Tola y Darío Lopérfido. En fin, Mario ya nos advirtió de hacia dónde iba el mundo de la comunicación si se deslizaba hacia el espectáculo. Te resulta, si la prensa no se toma en serio a sí misma, y sus editores y sus accionistas ya empezaron hace tiempo a no tomarse en serio a sus propios medios, pues tampoco la prensa puede lograr ser tomada luego en serio por el público. Cuando el público cree que para periodistas y medios lo importante es el dinero, y ahí no se refiere a que los periodistas no puedan cobrar bien y pagar sus facturas normalmente, sino a que en realidad el lector lo suele ver más bien ir siempre detrás del dinero más que detrás de la información. En fin, de este modo hay que recordar que las libertades de prensa, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información son los tres derechos del ciudadano vinculados a la profesión periodística. Si los primeros se refieren a que la comunicación y la expresión a través de medios requiere un ejercicio libre y sin injerencias del poder político, empresarial o social, el último de estos, que es el del acceso a la información, el último fija el derecho a acceder a lo que sucede, a acceder a la información que normalmente sabemos que está controlada por esos poderes. El periodismo finalmente hay que entenderlo como un intercambio entre, uno, quién está investigando, dos, sobre quién o sobre qué estamos investigando, y tres, quién lee lo que estamos investigando. Así que periodistas, poder y público deben ser llamados a examinar a la vez, pero separadamente, dentro de esta crisis que vivimos. Y analizaremos aquí que ninguno de los tres, ni los periodistas, ni la prensa, ni el poder, ni las audiencias están atravesando su momento más glorioso. Pero si la prensa ha creído ser un poder, se ha vanagloriado en sí de ser otro poder, tampoco podemos escandalizarnos tanto por descubrir que hay muchos interesados en limitar, controlar o adquirir ese poder nuestro. Se llamen gobiernos, se llamen empresarios o se llamen narcotraficantes. No nos engañemos como periodistas. Este es un juego de gigantes en el que la prensa entra a jugar fuerte, pero solo si tiene respaldo, sea el respaldo de las audiencias, del público, o si no, solo le queda el respaldo del poder. Así que la disyuntiva es muy dura. Sin más, con esta pequeña introducción me gustaría conocer las distintas experiencias y, como decía mi compañera Laura Puertas, ya no trabaja en el Perú, en el que nació, se crió, se educó y se desarrolló periodísticamente, sino en Panamá, porque, como decía, hay periodistas que se tienen que ir de sus países de origen. Laura, ¿nos ilustras sobre estas relaciones tuyas? Gracias, Ramiro. Bueno, no me gusta hablar mucho de mí, pero simplemente yo era directora de noticias en el principal canal de televisión de Perú, América Televisión. Ahí trabajaba con Raúl Tola. Y en un momento estábamos en una plena campaña electoral y los dueños me llamaron y me dijeron que tenía que desaparecer de la pantalla a uno de los principales candidatos y que estaba en términos ascendentes en las encuestas. Simplemente que desapareciera de la pantalla, a lo que obviamente yo me negué y dimos la batalla desde dentro. Pero claro, ese día yo estaba segura que había hecho casi que poner mi carta de renuncia, ¿no? Pero no era posible, porque nuevamente nosotros nos debemos a las audiencias. Yo empecé haciendo periodismo con dos grandes, Gustavo Gorriti y Enrique Sileri. Yo trabajaba en la revista Caretas y ahí aprendí a que cada semana era
¿a qué ministro nos vamos a tumbar esta semana? O a qué, en esa época, era la época del terrorismo, estoy hablando del año 85, o a qué militar que ha hecho una violación masiva de derechos humanos vamos a denunciar. En fin, todas las semanas era esta cosa, esta pasión, así crecí en términos periodísticos, aprendí, como digo, de los mejores, y entonces cuando me dijeron que tenía que desaparecer al candidato Humala de la pantalla, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es casi imposible, además les hago un daño, casi que firmaríamos que ahí el candidato se va a victimizar y va a ganar, o sea, va a ser lo contrario de lo que ustedes quieren, les decía a los dueños, ¿no? Pero, y los dueños hasta ese momento no se metían, o sea, siempre hubo una clara distinción, pero yo creo que conforme las izquierdas o los populismos están entrando en Latinoamérica, los dueños de los medios también están como más recelosos y dicen, no, pero esto no me puede pasar a mí, ¿no? Pero no nos preguntamos qué cosa quiere las audiencias, qué quiere el público, qué quiere la ciudadanía. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer siempre es tratar de sacar a la luz todo aquello que alguien quiere ocultar. Y contra eso nos vamos a enfrentar muchas veces. Obviamente que hay censura, pero uno puede combatirla, sí, pero no hay que rendirse, ¿no? Pero la autocensura creo que es más peligrosa porque ese es como el conflicto interno, ¿no? Y entonces, claro, uno está pensando de la hipoteca, la no sé qué, todo lo que tengo que pagar y mis principios, ¿no? Pero créanme que vale la pena trabajar por los principios. Yo recuerdo en esa época que fue muy dura porque fueron muchos meses peleando desde adentro. Mario Vargas Llosa, nuestro querido Nobel, hizo una columna en la que expuso, además publicada en el periódico de los dueños del canal, y fue como tan gratificante y sentir que, oye, uno estaba haciendo las cosas bien, porque si él, además que siempre ha estudiado todos esos temas y siempre se ha pronunciado y ha hecho cosas increíbles, la verdad, siempre se ha puesto muy valiente, ¿no? Nos daba el apoyo, pues había que seguir. Desde aquí le agradezco una vez más y hasta me emociono porque realmente fue un momento muy duro y muy gratificante que alguien como él haya mirado lo que estábamos haciendo y nos haya dado un respaldo. Muy bien, Elena, ¿cómo has vivido en tu profesión tus relaciones con el poder y en qué parte la prensa tampoco a veces hace su función? Bueno, yo he trabajado fundamentalmente en el ámbito cultural, literario, sociológico, histórico, etcétera. Y bueno, también llevo varias décadas de ejercicio y de mi experiencia personal diría yo que los últimos 5 a 10 años han sido especialmente complejos la cobertura en materia cultural por una serie de factores, pero uno de ellos es por lo que podríamos llamar la dictadura de lo políticamente correcto o de la cancelación, que es un movimiento que quizás está impulsado por fines loables, pero que tiene una gran confusión, por ejemplo, entre lo que es la obra de un autor y lo que es la vida de un autor. Entonces, por ejemplo, en Chile, país del cual yo provengo, incluso se ha hablado de cancelar a Pablo Neruda, que es uno de nuestros premios Nobel, por sus, claramente, por las debilidades de su vida personal. Es una línea muy difusa y muy compleja, pero en el cual uno se encuentra con personas de enorme intolerancia. Por ejemplo, de parte del movimiento feminista, por ejemplo, yo diría, yo participo en muchas de las
postulados del movimiento feminista, pero ha convertido a algunos autores en prácticamente innombrables. Es un área que ha ido convirtiéndose un poco en una cárcel y también en un factor que influye en la autocensura. Trataré este tema, el tema de la apropiación cultural, el tema de, no sé, algún autor que fue partidario del nazismo, por ejemplo, de Heidegger, qué sé yo, que se dice esto, que se dice esto otro. Eso en el ámbito de la cultura es un desafío muy grande que tenemos los periodistas, que pasa por tener también clara la diferencia entre lo que es una cultura, lo que es una forma de ver el mundo, lo que es el respeto a una cultura, pero también el respeto a los derechos humanos, más allá de lo que piense esa cultura. Ese es uno de los principales desafíos que me ha tocado a mí como periodista. Temas que cuesta conversar con los escritores, por ejemplo, con los historiadores, porque simplemente no se atreven a decir lo que piensan. En segundo lugar, bueno, yo vengo de Chile. Tradicionalmente fue un país más bien tranquilo en las últimas décadas, hasta los últimos 3 años, que han sido un periodo muy complejo en Chile. No hemos visto las amenazas que tienen aquí los periodistas mexicanos, pero sí un clima muy efervorizado de mucha agresión y denuncia a los periodistas y también de propuestas que bajo un fin loable como es combatir la desinformación, han propuesto leyes de medios, consejos regulatorios de medios, denuncias públicas de periodistas por parte de autoridades públicas que están convirtiendo el periodismo de nuevo en una labor más compleja de lo que era antes. Esas iniciativas no se han concretado, no vivimos la situación que hay en Cuba, por ejemplo, pero sí se van abriendo ciertos cauces impulsados por este fin loable que es combatir la desinformación, pero con herramientas que amenazan ser el remedio más peligroso que la enfermedad. Porque muchas veces, como conversamos hoy día con un periodista, las autoridades públicas desconocen totalmente cómo funcionan los medios, cómo se revisan, cómo funciona el editor. No está la idea de que los medios, la función sea darle a la persona la información para que ella tome sus decisiones, sino que está la idea de que los medios sirven para alcanzar otro fin más importante. Entonces, en ese sentido, les diría que en el ámbito de la cultura y en el ámbito general, el ejercicio periodístico se ha ido poniendo más complejo por esta serie de variables que nombro y otras más. Me parece muy importante, recupero el sonido, me parece muy importante lo que dice Elena. Claro que los medios tienen un fin, tienen el fin de que la sociedad esté informada y sea cada día más adulta. Este es el fin de los medios. Ahora bien, desde que han surgido unos poderes moralizantes, es decir, que se preocupan de otros fines, por ejemplo, de que seamos buenos ciudadanos o de otros suerte de fines, ¿no? De que cumplamos. Es decir, hay una idea moralizante nueva del poder. Entonces es cuando utilizan a los medios para esos fines. Para fines que pueden ser defendibles en unas elecciones, pero no deben de ser moralizados hacia la sociedad, como el progreso, el avance, el tal. Todo esto son cosas estupendas, pero el poder no es nuestro padre, que debe de hablarnos paternalistamente de cómo ser mejores. Hace décadas no se hubiera ocurrido a ningún gobierno. Ahora sí, entonces ahora es cuando encuentran que los medios, si no se acercan a estos fines, entonces entorpecen. Y me da vergüenza decir, yo vengo de un país como España, con una prensa que ha sido razonablemente sana y vigorosa en los últimos 50 años, y hoy día
vive uno de sus momentos más bajos, pero especialmente cuando el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, nombra por su nombre a algunos periodistas, el resto de la profesión no se pone en huelga ni elabora una protesta, ni la Asociación de la Prensa, o sea, tenemos día sí y día no a ministros, ministras nombrando por su nombre, denunciando. Claro, unos señalan, otros queman libros y otros persiguen, creyendo que es que los medios son para esos fines, ¿no? Por eso me parecía muy importante aclarar que vivimos una época nueva. Por ejemplo, antes una persona pensaba de una manera y yo creo que está equivocada, pero tiene derecho a estar, no solo a pensar así, sino también a estar equivocada. Hoy esta idea moralizante es que solo queremos seres puros, y seres puros que no se equivoquen, y por tanto que no hayan tenido una juventud rebelde, o que no, o sea, que conformen, porque tienen que ser ejemplos, no sé si como se decía en la Edad Media los santos, pues más o menos, la falta de derecho a equivocarse. Yo me equivoqué y apoyé a esto, yo me equivoqué e hice esto, yo dije esto cuando no lo había estudiado suficientemente. Ese derecho queda negado porque ya queda señalado para siempre como el que dijo eso. Y en la sociedad no puede haber gente que se equivoque, ni periodistas, ni ciudadanos, ni políticos. Esa denegación moralista hacia el derecho a equivocarse es parte de lo que ha enardecido tanto y ha silenciado tanto. Porque claro que yo me puedo equivocar, luego me quedo en silencio, no vaya a ir a la hoguera, porque es el silencio o la hoguera. Laureano Pérez pues viene en representación, como decíamos, de Infobae, uno de los ejemplos de periodismo iberoamericano más potentes que hay hoy día. Adelante, cuéntanos cómo lo vivís desde Infobae América. Gracias, Ramiro. ¿Me escuchan? Sí. Voy a empezar con una anécdota personal, no dramática, familiar. Lunes, 2:30 de la mañana, en Buenos Aires está empezando a hacer calor, y es un calor húmedo, insoportable, que atrapa, no deja dormir. 2:30 de la mañana escucho pasos, breves, sostenidos, cada vez más fuertes, hasta que veo por la puerta de mi cuarto una silueta mínima. Era mi hijo Joaquín, de 5 años. Papá, ¿qué pasó? Prendeme el aire acondicionado. Me levanté, me dio una buena idea además, prendí su aire acondicionado, volví a mi cama y no me podía dormir, un poco por el calor y un poco pensando en la desfachatez de mi hijo. Papá, prendeme el aire acondicionado. Y me quedé con esa idea de ese derecho adquirido con el cual casi nació. Yo me acuerdo que mi primer aire acondicionado me lo pude comprar a los 35 años. En mi casa, a los 20, recién mi padre me compró un ventilador que si le dábamos mucha velocidad, el sonido que hacía no te dejaba dormir, pero además tenía el peligro inminente de que una de las astas se podía desprender y decapitarte. Entonces, me quedé pensando, y dirán, ¿de qué está hablando este periodista? Y él nació con esa comodidad. Él no sabe lo que es el ventilador de techo o pasar calor. Pasar calor viene y exige su derecho adquirido. Y en los últimos 30 años, en el mundo, se instaló la idea de que ya no había peligros casi, ¿no? Que las dictaduras, salvo algunas en el continente, la de Cuba, estaban terminadas, que la democracia había ganado. Y todo ese concepto, el cual compartimos como idea, empezó a penetrar, y la juventud, yo veo muchos acá, muchos estudiantes, y es buenísimo que estén estudiando periodismo, me imagino,
lo toman como algo natural, por algo por lo cual no pelearon. Yo tampoco peleé, yo tengo 45 años y no peleé por la democracia. Pero sí por las ideas, ¿no?, de la democracia. Y no nos dimos cuenta quizás que muchas ideas fueron filtrándose dentro, en el marco de la democracia, que fueron atentando contra la democracia, contra eso que dábamos por sentado, por ese derecho adquirido, por ese aire acondicionado. Y las formas de censura que hay, que en algunos países son brutales, porque después surgieron dictaduras de nuevo, en el marco democrático, ¿no? Esas formas sutiles son las que debemos identificar los periodistas y que a veces no nos damos cuenta y que a veces penetraron en nuestra sociedad cuando ya es tarde. Y esta cultura de la posverdad, esta cultura de la cancelación, que da la sensación que son naturales y que no está mal cancelar al otro, no está mal poner en duda todo, ya no hay verdad, es lo que está, creo, poniendo en peligro muchos valores democráticos y no nos estamos dando cuenta. Me viene el ejemplo que decía Laureano. Yo frecuentaba mucho en los países del este cuando fui corresponsal allí, a un histórico corresponsal de guerra polaco, Richard Kapuczynski, y hablamos mucho de periodismo. Ya falleció, él conoció bastante bien Iberoamérica, también trabajó en Centroamérica, tiene algún libro precioso. Y me decía, mira, Ramiro, nuestra profesión se estropeó el día que empezamos a ganar dinero de verdad. Bueno, eso ha sido una época que vivió el periodismo, digamos, entre la Segunda Guerra Mundial y el boom de Internet, el año 2000, en que los medios se volvieron bollantes. Y realmente creímos que siendo bollantes éramos independientes. Faltó que desapareciera la publicidad y desapareciera todo este dinero que concentraban los medios, todos los dominicales, todas las revistas, tenían cantidades ingentes de publicidad y por tanto de dinero. Fue desapareciendo el negocio de las televisiones, en los cuales ya los propios medios se pegaron y se laceraron unos a otros por hacerse con parcelas de poder con las televisiones privadas. En cualquier caso, sí que es cierto, yo he cubierto conflictos, pues desgraciadamente, pero me han enseñado mucho y recuerdo a algún compañero en algún momento que me decía, no, yo es que yo no salgo de casa, me lo decía como si fuera una top model, yo ya no salgo de casa si no me voy a ganar 1 millón de pesetas, no me voy a gastar 1 millón de pesetas. Significaba que 1 millón de pesetas en los años 90, pues eran eso, $7.000 de hoy. Él no salía a un viaje si no se iba a gastar, si su medio no se daba cuenta que con él se iba a gastar $7.000. No le parecía importante. Yo creo que estas cosas han dañado también, y si hablamos de que el periodismo lo hacemos entre los que lo hacemos, aquellos sobre los que ponemos la lupa y quienes nos leen, pues el examen que nos toca también a la época en que la prensa ha generado una sensación de arrogancia. Incluso me lo recordaba antes Laura cuando decía, en esa época nos podíamos cargar un ministro. El periodista está en situaciones a veces, no sé si lo reconocéis, de poder. Cargarme a alguien o estar en un hotel de 5 estrellas o cosas que no hace la gente normal. Pero solo tiene ese poder si tiene dos cosas. A ver, si tiene una, quien se lo pague. Si no tiene quien se lo pague, carece de ese poder. O tiene un público que lo sigue. Y ahí también deberíamos hablar de cómo ha cambiado el público y las audiencias, hasta qué punto nos habíamos distanciado de ellas y hasta qué punto ahora las conocemos, pero las conocemos solo por las redes, que es solo como conocer al que más grita del grupo. ¿Qué pensáis? ¿Qué parte tiene en esto, en esta tenaza sobre la profesión, sobre la censura, la autocensura? Tiene también nuestra relación
con las audiencias, las redes, el público. Yo creo que Internet ha sido una bendición y una maldición para el periodismo. Porque por un lado nos ha permitido tener un acceso a información, a base de datos, a información instantánea justo cuando está sucediendo. Todo eso es muy bueno. También ha permitido que periodistas que no estaban en los medios tradicionales puedan, a muy bajo costo, puedan realizar investigaciones y publicarlas y tener una voz y tener muchos seguidores y todo. Bueno, un ejemplo es El Faro, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho El Faro es muy, muy importante y luego fue como el precursor y luego vinieron otros tantos, muchos más, felizmente. Entonces, Internet de por sí no es malo, pero por otro lado vino Google y Google se ha llevado la publicidad, es la verdad. Y no solamente la publicidad, sino que se ha llevado el contenido. Pero de una manera, o sea, la publicidad se ha ido mucho hacia Google. Yo creo que concentra como el 70%, si no me equivoco. Ahí hay un tema, ¿no? Porque además toma todo nuestro contenido, todo lo que los periodistas hacemos, se lo toma gratis, lo difunde y además cobra por ello. Negocio redondo al que se lo inventó, pero muy bien hecho. Pero bueno, entonces está esto, ¿no? Y cómo combatirlo, porque ¿qué está sucediendo? Que los medios cada vez tienen menos ingresos por publicidad y entonces, por lo tanto, cada vez los presupuestos tienen que achicarse. Los primeros que sufren a veces son las unidades de investigación, ya no hay tanto dinero para poder apostar a investigaciones de largo aliento. Pero yo creo que está en nosotros también combatir esto y tratar de lograr y convencer a los dueños, a los empresarios, que es una buena apuesta. De hecho, yo creo que el New York Times, por ejemplo, lo que hizo fue apostar por mejor periodismo, lo mismo el Washington Post, y les ha ido muy bien. O sea, el New York Times está cobrando por la información y ha alcanzado un número de suscriptores grandísimo y está funcionando. Entonces, ahí yo no veo todo tan negro. Yo creo que las audiencias buscan buen periodismo y apuestan por él. No creo que las audiencias sean tontas y que se dejan llevar. O sea, el problema ahí también que el Internet lo que hace es que, y los algoritmos famosos hacen que te retroalimentes con lo que tú mismo piensas, ¿no? Entonces te hacen llegar información que solo valida tu supuesta tesis, pero también hay un deseo humano de saber más y eso creo que apunta y redunda en el que si damos buen periodismo, damos buena información, la gente nos va a seguir. Entonces, no lo veo tan negro yo. Pienso que otro de los desafíos y que también van a enfrentar ustedes, estudiantes de periodismo, periodistas jóvenes, es no ser seducidos completamente, especialmente por Twitter, que para los periodistas puede ser un paraíso porque es muy entretenido, llega información de todos lados, incluso a veces yo lo uso para pedir entrevistas, le escribo personalmente a quien está opinando, pero esa como confianza en que Twitter representa a nuestro auditor actual es falsa. Twitter representa un segmento interesante, hay muchas personas de la prensa involucradas en Twitter, pero no podemos terminar escribiendo para Twitter, ¿ya? Sino que tenemos que tener siempre presentes los distintos públicos. Hace un tiempo en el New York Times hubo una renuncia importante de un periodista que dijo que los periodistas estaban escribiendo para Twitter y que estaba cansado de eso, de que la calidad de un texto se evaluaba en el número de likes, etcétera. Entonces, tomar ustedes que son una generación de nativos digitales, nacidos con las redes sociales,
hay que tomarlo con cuidado, sobre todo como han estudiado distintos sociólogos como Jonathan Haidt o historiadores como Niall Ferguson, que escribió un libro sobre las redes a través de la historia. Es un ámbito que su éxito reside en exaltar la bipolaridad o exaltar las pasiones, porque si uno escribiera puras cosas aburridas o neutras, nadie te seguiría. Entonces, esa como bipolarización que produce Twitter y otras redes es algo que los periodistas tenemos que tener muy en cuenta a la hora de informar, porque como dije antes, lo que nosotros tenemos que hacer es entregar la información chequeada, contrastada al público, para que el público tome las decisiones, ¿ya? No tomarlas nosotros por ellos. Entonces, en ese sentido, creo que es especialmente desafiante hoy día saber más o menos que no solo le estamos escribiendo a ese público vociferante de Twitter. No es fácil, a veces uno se siente como escribiéndole una masa desconocida, o como cuando me pasaba cuando hacía clases virtuales a mis alumnos de periodismo, que muy pocos prendían la pantalla, entonces uno no sabía mucho a quién le estaba hablando. Es un tiempo de cambio, es un tiempo en que las redes sociales aportan cosas maravillosas, pero que también pueden ser muy peligrosas para la democracia. Yo, si me permiten, voy a decir algo quizás que me incomode, pero yo creo que las empresas periodísticas tienen la obligación de ganar dinero. Y ganar dinero para una empresa periodística, yo no soy dueño de una empresa periodística, quiero aclararlo, le da independencia al medio, le da independencia sobre todo del poder, del gobierno, y más en nuestros debilitados sistemas democráticos de América Latina, donde los gobiernos ejercen un control bastante fuerte sobre diversos resortes económicos, pauta oficial, control del papel en los diarios, la perilla de Internet, suben o bajan de acuerdo a lo que ellos consideren que es más o menos nocivo para su administración. Entonces yo creo que sí, que es un deber de las empresas periodísticas ganar dinero en el sector privado, porque eso les puede dar independencia o cierta independencia. Por otro lado, se habló de autocensura, que es más lo que nos trae acá, y autocancelación. Y yo creo que hay una muy sutil diferencia, ¿no? La autocensura tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Es el temor a escribir algo que moleste a determinado poder. La autocancelación no molesta al poder. La autocancelación molesta a grupos diseminados, que están en una nebulosa, que condenan anónimamente, grupos a los cuales nos sentimos a veces que pertenecemos, y creo que son las dos graves, ¿no? Pero no sé cuál sería más grave para un periodista, si autocensurarse o autocancelarse, porque la autocensura yo creo que tiene un temor más lógico, más visceral. La autocancelación es temor a no pertenecer, ¿no? Y eso creo que es el primer... ¿Qué entiendes tú por que un periodista se autocancele? Bueno, temor a no seguir perteneciendo al grupo que pertenece. Pero también tiene que ver con un problema previo, quizás, que el periodista no debe pertenecer a ningún grupo, ¿no? O no debería pertenecer a ningún grupo. Un periodista debe tener valores, ideas, pero si está frente a un hecho que contradice su idea, la tiene que anteponer por sobre lo que él quiere. Y este temor a anteponer un hecho palpable, comprobable periodísticamente, por sobre el temor de no pertenecer, me parece que es gravísimo, ¿no? Sí, probablemente son ya temores pseudo-religiosos. Si vierais, a veces se piensa en los países comunistas donde yo trabajé, pues la gente estaba ahí, no podía hablar porque le ponían una pistola en la cabeza. Nada de eso, en absoluto. O sea,
La gente estaba tranquilamente siempre y cuando no abriera la boca. Jugando al baloncesto o yendo de excursión, perfectamente. Pero sabían perfectamente de qué no convenía hablar. Y esto, insisto, yo que he trabajado todos aquellos países intentando entender la mentalidad, que no era el KGB el que te hacía eso, no, era la sensación de que no estaba bien. Y eso son sensaciones pseudo-religiosas, por así decirlo, que basta que alguien te haga ver que eso no va bien. Y eso sucede exactamente hoy igual en Occidente, con algunas de las ideas en práctica. Sencillamente, no va bien. Y tú ya lo entiendes que no va bien. Bueno, es que esto es lo que te hacía el tipo de la Stasi. No iba y te denunciaba a la policía en el este. No. Sencillamente te hacía comprender que eso no iba bien. En las redacciones hoy hay mucho de eso. ¿Hasta qué punto tenemos hoy menos libertad dentro de una redacción, pese a tener tantos medios y tantas posibilidades? ¿Cómo lo veis? ¿El periodista hoy es menos libre? Comparado con... Comparado con una cosa que tú no has conocido, querido Leonardo. Laureano. Yo, por ejemplo... Laureano, te he dicho Leonardo, perdóname. ¿Cómo soy? ¿Ves? Por no tener... A lo largo de mi vida me han bautizado de bien diferentes maneras, así que Leonardo también... Y yo he sido también soy Ramiro, Leonardo. Rodrigo, Raimundo y Ricardo, todos juntos. Sí, Laureano. Sí, algo que yo sí he conocido, cuando escribías y trabajabas sin saber las consecuencias, sin saber quién te leía, sin saber nada. Tú creías que eso estaba bien y, por ejemplo, en zonas de conflicto me han preguntado miles de veces, pero ¿cómo tú vas a las guerras? ¿Cómo tú vas ahí de un pueblo en pueblo llegando al frente? Porque creo que eso es lo que hay que hacer. No sabía quién me leía, no sabía si estaba bien para mi director, no sabía si estaba bien para el público, no sabía. Sencillamente creía, como has dicho tú, con unos valores que informar ya es en sí un valor. Y si no se va hasta allí y si no se cuenta la historia, algo nos estamos perdiendo, la sociedad está perdiendo algo. Hoy día, al saber siempre la reacción, sea de tu director, sea del accionista mayoritario o sea de ese público que nos responde en Twitter, estamos como entre enamorados y coaccionados por esa reacción permanente sobre nuestro trabajo. Y yo no sé si eso nos, pese a muchos más medios, nos hace más libres. El saber estar esperando la reacción, incluso te enamora esa reacción, a ver qué han pensado de lo que yo he hecho. Yo he trabajado gran parte de mi vida sin importarme nada, ni a ninguno de mis compañeros, qué iban a pensar de lo que hacíamos, ¿no? Bueno, particularmente yo intento no prestar mucha atención a Twitter. Posteo mis historias, ¿sí? Pero no entro en debates con nadie. Porque muchas veces uno no sabe con quién está debatiendo, si con un bot, si con alguien enviado por alguien. Y no son debates, son agresiones, se ha convertido Twitter en una cloaca importante, donde el debate que quizás en algún momento existió, ya no existe, ¿no? Porque es entre anónimos, es entre ejércitos de trolls que tal vez publicas algo y te sacuden durante 2 días seguidos. No se puede discutir con eso, no se puede debatir. Yo creo también que ante una crisis como del modelo de negocio que hoy viven muchos medios tradicionales, parece esbozarse como una salida el reforzar la capacidad de influencia y la calidad de la información. En el caso de Chile, tuvimos un ejemplo hace poco, tuvimos un plebiscito constitucional, un proceso que fue apoyado en un principio por un 80% de las personas,
Y finalmente hubo un plebiscito, se creó un clima muy enfervorizado, pero yo creo que los medios tradicionales salieron fortalecidos de ese proceso. Son de los que tuvieron la información más seria, que no fueron, no pusieron cosas que eran falsas como otros medios. Creo que apostar por eso hoy día parece ser el único camino, una información clara, una información influyente y claro, no guiada a veces tanto por este clima tan pasional de las redes sociales. Pero es interesante, bueno, finalmente en Chile el plebiscito fue rechazado el proyecto constitucional, que parecía para muchos en un principio algo muy ambicioso y bonito de todos los derechos que garantizaba, pero que, por ejemplo, destruía instituciones que ya en Chile llevaban 200 años, como era el Senado, por ejemplo. Y me parece que en eso los medios tradicionales encontraron un nicho de aportar qué realmente decía la Constitución en su conjunto y de informar al público. Entonces yo creo que hay salida en esta encrucijada de los medios tradicionales y una de ellas es la calidad y la influencia. Y por eso es importante defender a los medios de los ataques que reciben bajo el pretexto de el combate a los fake news, el combate a la desinformación, que al final las personas que impulsan esas medidas en realidad no buscan combatir las fake news, lo que buscan es imponer su sesgo ideológico. Entonces me parece que hay ejemplos que muestran que los medios tradicionales tienen un espacio para aportar. Yo parece que voy a ser la más optimista pero pienso que los fake news, todo la ideologización en las redes y todo lo único que está trayendo es que la gente voltee a los periodistas y a la prensa que hace bien su trabajo. Porque aparecen muchas informaciones y uno ¿qué hace? Uno busca la marca, busca el medio que siempre lo ha informado, busca su referente. Entonces, eso es muy buenas noticias para nosotros. Yo no creo que sea al contrario. Lo que hace es que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, no podemos dejarnos llevar por la inmediatez de Twitter y TikTok y Instagram y todo lo demás, y el video, porque a veces te ponen un video que además es viejo, entonces hay que estar chequeando todo el tiempo, pero ese es el trabajo que siempre hemos hecho. Adivinen qué, nosotros lo que tenemos que hacer es, sabemos de una información, la tenemos que verificar, luego tenemos que vincularla, buscar contexto y luego darla a conocer para que la gente pueda tener una comprensión de algún tema en particular. Y eso es lo que es el buen periodismo, y eso creo yo que no va a cambiar, ni va a morir, ni va al contrario. Yo veo que será de repente que se va a ver diferente, la tecnología ha cambiado muchísimo. Si uno ve, ahora hablábamos con Juan Cruz en la mañana de los disquetes y del CD-ROM, o sea, todo eso ha desaparecido, pero ¿ha desaparecido el periodismo? No, no ha desaparecido, al contrario. Oye, en Nicaragua, todo lo que está pasando en Nicaragua, me acabo de enterar hace 2 días, creo que el gobierno de Nicaragua le prohibió al delegado de la agencia EFE que había viajado a Panamá regresar a su país. O sea, se quedó EFE sin delegado. Esas cosas suceden, pero esas cosas también nos sublevan y esas cosas también nos hacen ser mejores, y estoy segura que EFE encontrará la manera de poder seguir informando de Nicaragua para que todo el mundo pueda saber lo que está sucediendo ahí y que la señora Murillo y el señor Ortega no terminen vencedores. O sea, se demora, por supuesto, no es tan fácil, hay obstáculos, se nos hace más difícil porque efectivamente es muy fácil que en 140 caracteres uno ponga lo que sea.
pero no necesariamente tiene la credibilidad. La credibilidad es algo que se gana día a día y que es un valor muy, muy fuerte, y eso yo creo que para los estudiantes de periodismo es lo que tienen que meterse, ¿no? Y no perder nunca la pasión, ni las ganas, ni la garra, porque este oficio es un modo de vida, es todo el tiempo, parecemos unos locos mirando todo el día la información y encima con todo lo que hay, pero hay que decir, y luego empieza el proceso ese tan importante de poder contextualizar, vincular y dar una información. Lo que pasa es que ahora encima de eso tienes que tuitear, tienes que buscar videos, o sea, ¿no? O sea, hay que hacer muchas cosas más. Por eso digo que están cambiando las formas, pero el periodismo está vivo y muy vivo. Si me dejas sumar al concepto de Laura sobre la necesidad de volver al periodismo, profesionalizándolo más, también existe un peligro dentro del periodismo, que es socializarse. ¿Y qué significa? Es volverse como una red social, es decir, afianzar lo que el lector quiere leer, afianzar las creencias del lector. Y no es una tarea del medio de comunicación. Todos los medios digitales, la tecnología les permite hacer eso. Todos los medios digitales podrían hacer, leyendo las IP y conociendo los gustos de cada uno de los usuarios, cuáles son las notas preferidas, cuáles son sus inclinaciones políticas, cuáles son sus gustos deportivos. Y cada medio podría ser mañana o en una semana, dependiendo de la gimnasia que tenga tecnológica, podría ser un diario a medida para cada uno de los que estamos acá. Y al ingresar diríamos, wow, este es el diario que a mí me gusta, ¿no? Este es el diario que siempre soñé. Este es el diario que me habla bien de Boca, yo soy de Boca. Es el diario que me habla mal de River. Y es el diario que me habla bien o mal del gobierno actual o del pasado. Y eso es un peligro. Y creo que si los medios ingresamos en esa lógica polarizante, estamos ante un peligro de credibilidad mayor. ¿No pensáis que en esta última época en que existe este desplazamiento, como dices, de medios que lo que quieren es estudiar a su público para contentarle? Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la función del periodismo fue contentar a nadie y menos a su público? O sea, la función del periodismo es ir a averiguar, verificar, jerarquizar y contextualizar. Ya está. En ninguna de esas palabras está contentar. ¿Con qué? Contentar. Contentar. Contentar no, al público, ¿no? Contentar al electorado. Va todo un poco por ahí, porque si os fijáis en este desplazamiento, tenemos medios que buscan contentar o paternalizar o que sus lectores sean cada día mejores personas. Durante la pandemia, yo en cambio creo que se ha habido uno de los espectáculos más bochornosos por parte de muchos medios, ¿no? Que intentaban maternalizar a los ciudadanos, decirles cómo ser buenas personas, cómo cuidarse los unos a los otros. Eso no es... A ver, la función del periodismo es informar de qué está pasando. Punto. Verificado, averiguado, verificado, jerarquizado y contextualizado. Punto. Nada más, no ayudar a los ciudadanos a nada. No somos, está en la Santa Madre Iglesia, están mil organizaciones, está para ayudar a la gente. El periodismo, su función no es ayudar a nadie. Entonces tenemos a medios intentando hacer eso, tenemos a políticos, gobiernos, ejecutivos intentando hacer periodismo. O sea, desde Trump, ¿qué pensáis? Desde Trump hasta el presidente de mi gobierno están en Twitter intentando informar a la ciudadanía. ¿Cómo creéis que esto funciona y repercute finalmente en la autoestima y en el alma del profesional? Tenemos el presidente de los Estados Unidos o de gobiernos o de México interviniendo en programas radiofónicos para ser periodistas, para explicar la realidad. Si su papel es gobernar, no explicar la realidad.
¿Sois partidarios de los políticos tuiteros y de los periodistas que ayudan a la mejora de la sociedad? De los periodistas que ayudan a la mejora de la sociedad, sí, de todos los que ayudan a la mejora de la sociedad soy partidario. A ver, el presidente tuitero es un arma de doble filo, ¿no? Creo que a Trump se le contabilizaron miles de fake news durante sus años de presidencia. Y querer saltar, es una tentación muy grande del poder, ¿no? Querer saltar al periodismo para hablarle directamente al público. Me remite a lo que sucedía a mediados del siglo pasado. Es válido comunicar algunas cosas de manera oficial, pero cuando se excede en esa maniobra creo que se está cometiendo un daño importante a la sociedad en su conjunto, y más teniendo en cuenta la responsabilidad institucional que tiene un presidente, ¿no? Estamos llegando a los últimos minutos y no sé si por parte del público, un tema que afecta tanto como es el derecho a ser informados y informados con veracidad, ¿hay alguna pregunta por parte del público a estos bragados profesionales? Ahí hay una pregunta. Está llegando un micrófono por allí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salvador González, profesor de la Preparatoria San José del Valle. Bueno, quiero aprovechar este foro porque si nos damos cuenta tenemos un público muy joven realmente. Tenemos un público de futuros periodistas, futuros comunicadores en muchos aspectos. Y precisamente tocaban algunos temas que creo que van completamente a la realidad actual de México. Sobre todo el tema que decía, no hay que hacernos un periodista de red social, el tema de no ejemplificarnos así, pero mi pregunta iría en un sentido mucho más específico a las características que viven ahorita los gobiernos actuales. Por ejemplo, en México vivimos en una actualidad de polarización enorme entre lo que son pues, las líneas desde el propio gobierno federal, en lo que es la mañanera, lo que es la sesión mañanera, que incluso podríamos decir que pues es una sesión hecha a modo, en muchas ocasiones, podríamos decir que es una sesión hecha a modo, en un sentido que se acercan, hay algunos periodistas que, pues bueno, se podría decir incluso que están en la nómina del presidente en algunas ocasiones, en algunos otros a los periodistas que están sobre algunos otros medios de comunicación que me consta se despiertan todos los días a buscar sacar esa información. Hay una frase que creo que entra muy conceptualmente en esto. Tu actividad como periodista no es si alguien te dice que está lloviendo y otra persona te dice que no llueve, tu habilidad o tu actividad no es darle voz a ambos, sino es abrir la ventana y darte cuenta tú mismo si está lloviendo o no y así exponerlo. En este caso, a lo que a mí me gustaría hacer el reflejo es, por ejemplo, en el caso de lo que digo ahorita con el gobierno federal, de lo que digo incluso ahorita con la polarización propia del propio gobierno del estado, estamos entrando en esa fase del político tuitero, el político de Facebook, el político general de redes sociales, simple y sencillamente en lo que nosotros llamamos las entrevistas banqueteras, el chacaleo. Cuando van los medios de comunicación, cuando se acerca el reportero, el mismo político no da voz y solamente se expresa a su público a través de Twitter, a través de sus redes sociales. ¿Cómo como periodistas podemos combatir ese hecho en el cual se segmenta tanto la información a beneficio y solamente el propio político se expresa a través únicamente de sus redes sociales? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos combatirlo? Contesto. Se combate, creo, como bien dijiste, comprobando si está lloviendo o no está lloviendo, ¿no? Primero y principal. Ahora, si en las mañaneras AMLO dice un disparate o dice una fake news, yo creo que el título debería ser AMLO : dijo tal cosa y no estaba lloviendo. Ese es el deber del periodismo y coincido con vos. Ahora, hay que decir lo que dijo AMLO.
y hay que aportarle masa crítica. Hay que informar y dar masa crítica, dar contexto. ¿Por qué está diciendo AMLO esto? ¿Por qué está enfrentando directamente a esa audiencia sin pasar por los periodistas o por la prensa? ¿Por qué censura? ¿Por qué señala? ¿Por qué hace listas de periodistas? Creo que hay que mostrar todo, pero sobre todo cuando un político está diciendo algo que choca contra la realidad, ¿no? Hay que mostrarlo, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de la lluvia, yo creo que Laura dijo una cosa importante del rol del periodista, que es dar el contexto. O sea, no solo tienes que comprobar si está lloviendo, sino si la lluvia es fina o es un temporal o se puso a nevar, en fin. Ese contexto yo creo que es clave y que le disgusta mucho a las autoridades más bien populistas, que tal vez, no sé si intencionadamente o no, desconocen cómo funcionan los medios y por eso lanzan muchas veces estas acusaciones al voleo, con nombre y apellido, por ejemplo, que son muy destructivas para el funcionamiento y evitar la censura y la autocensura. Yo creo que el rol del periodismo, como le decía Laureano, es efectivamente no ignorar lo que dijo esta persona en su programa radial, pero sí contrastarlo y chequearlo. Perdón, si me dejas acotar algo. Moisés Naim escribió un libro hace unos meses, La revancha de los poderosos, y ahí habla de 3P, populismo, polarización y posverdad. Y yo creo que tenemos que identificar los periodistas, aquellos populistas que usan la posverdad como una de sus herramientas más grandes comunicacionales, ¿no? Y esa posverdad está en tuitear alocadamente, está en hablar horas por la mañana y está en intentar imponer una verdad que es contrastable absolutamente, ¿no? Perdón, Laura. Sí, no, ya lo han dicho todo. Yo creo que lo importante es nuevamente qué cosa dice la autoridad, que claro, usa el Twitter o usa estos monólogos porque así no tiene quién le va a rebatir en ese momento, ¿no? Si hay un buen periodista ahí, le va a tratar de desarticular el argumento. Lo que nos queda es, al publicar la noticia, decir lo que la autoridad está tratando de manifestar, pero explicar nuevamente, vincularlo con los hechos, contrastar y decir si es mentira, si es así. Y yo creo que, pero con educación, con respeto, porque también a veces hablábamos del que más grita, es el que se ha vuelto el más importante, pero no necesariamente. Yo creo que el que argumenta debería ser, los argumentos deberían ser las ideas, los argumentos, los principios, lo que nos sirva para contrarrestar. Y yo creo que como estudiantes de periodismo, tener conciencia de que difícilmente el combate de la fake news y de la posverdad se logra a través de más regulaciones estatales o a través de más medios estatales. El combate contra la falsedad se da con un buen periodismo. Bueno, yo querría decir primero, agradecer a este profesor que nos ha hablado, decir que los periodistas en México, en este país, a veces se habla de los que están, como dice, a sueldo de tal o de cual. Yo creo que los periodistas en este país merecen un monumento y una llama eterna a todos los que han dado su vida. Y han dado su vida por decir la verdad. Tenemos que hablar de ellos y no solo de los que están a sueldo. Así que me gustaría con esto que los honráramos, porque no es fácil estar haciendo tu profesión al servicio de la sociedad. No solo decir y opinar, la gente cree que decir y opinar es hacer periodismo. Ojo, decir y opinar lo dice mi taxista o lo dice el mesero del bar. El periodista lo que hace es averiguar, verificar, jerarquizar la importancia y contextualizar, como han dicho mis compañeros. Son dos cosas que no tienen nada que ver
el taxista con el periodista. Y es muy importante para los profesores que en este mundo tan mediatizado y lleno de gente diciendo cosas por tantos medios al mismo tiempo, enseñar la diferencia entre decir e informar. Son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Alguna pregunta más del público curioso? Aquí hay una pregunta. Hola, mucho gusto. Yo más que periodista o estudiante, soy publicista y hace rato mencionaron algo que desde hace rato tengo en la cabeza y me está dando vueltas. Lo decía Laureano de no tenemos que ser periódico ideal que nos diga todo lo que nosotros queremos. Y han hablado mucho de las fake news y ustedes desde la posición de dirigentes de medios importantes, internamente, ¿existe algo para combatir este algoritmo de Google, de Facebook, de todas las redes sociales? Porque bien sabemos que nosotros entramos y el algoritmo aprende de nosotros, nos muestra lo que nosotros queremos, lo que estamos más propensos a reaccionar, y eso también empieza a acotar un poco la voz de los medios. Entonces, desde su posición existe una forma de contrarrestar, de tratar de driblar este algoritmo que puede hacer mucho daño a la verdad. Laura. Yo trabajo en televisión y entonces, claro, el rating, ¿no? El tan temido rating. Pero no es que nosotros, por ejemplo, si vemos que el rating, porque además lo tenemos en línea y minuto a minuto, pero no porque esté bajando vamos a cambiar las noticias. O sea, eso tampoco existe, tampoco es así. Son herramientas que nos permiten saber un poco qué cosa sensibilizó, o sea, qué encontramos que llamó la atención, pero nuevamente en la base de que todo lo que estás presentando es una cosa seria y bien hecha, ¿no? Y que podrá haber temas un poco más sensibles que otros, pero que, o sea, lo que yo hago cuando decido qué cosa va en los noticieros, lo más importante es lo que es más noticioso, lo que es más importante, no lo que me va a dar más morbo o no, o sea, y eso funciona. Parece mentira, pero es que es como ir construyendo una relación con tu audiencia y que sepa tu audiencia que tú le vas a dar lo mejor, que esa información que necesita tú se la vas a dar porque te has preocupado de ver de todo este mar de cosas que hay, de toda esta información que hay ahí afuera, qué es lo más importante, qué es lo que el público necesita saber y entender y darle el contexto. En Chile, no sé si en México, pero ha cundido bastante en la prensa tradicional algunos espacios que se dedican a lo que se llama el fact-check, o sea, el chequeo de las opiniones. Entonces lo que se hace es que se pone una afirmación y se va al mismo autor a pedirle que la explique y que explique por qué está diciendo esto y se recurre a otras fuentes. Este fact-check en algunos medios son bastante serios, en otros son un poco sesgados políticamente, pero es un tipo de periodismo que ha ido cundiendo en el caso de Chile, de cuando se empieza a hablar tal cosa es un fake news, poner el hecho, la opinión y contrastarlo a través de distintas fuentes. Yo creo que hay dos tipos de algoritmos, ¿no? Está el algoritmo de las redes sociales y el de Google. Son diferentes y actúan distinto. El de Google lo que sirve es para posicionar una noticia o un análisis, etcétera, y se hace de acuerdo a diferentes herramientas informáticas y de estilo periodístico. Con el de Instagram y el de Twitter no hay mucho que se pueda hacer, porque no depende tanto del periodista, sino del usuario de cada red social, ¿no? Bueno, yo por la hora que es haría un punto final. Me venía una anécdota
que es un poco antiperiodística y, sin embargo, no, es muy periodística. Yo, cuando era muy jovencito, de corresponsal a la caída del comunismo, a veces hice algunas entrevistas importantes con una colega estadounidense que luego llegó a ser la primera directora del Herald Tribune, Alison Small, y conseguimos una entrevista entre los dos con el presidente de la Nueva Croacia, ¿no? Y terminamos la entrevista, yo llamo corriendo a mi medio, he obtenido la entrevista, me reserváis página completa, sí, completa el domingo, muy bien, yo más encantado que nada. Y le digo a Alison, bueno, ¿qué tal? Dice, yo no voy a publicar nada. Y digo, bueno, yo es que estaba emocionado, me dan una página y he tenido una entrevista con el presidente de la... Dice, es que no ha dicho nada interesante. Y lo poco que ha dicho interesante no era verdad. A mí me dio otra dimensión. Gracias a Dios esto me pasó cuando era un joven y, por tanto, me sirvió para el resto de mi profesión. No poner el micrófono o no publicar cosas que no son interesantes y que además en parte no son verdad, es un servicio del periodismo que yo aprendí en ese momento, que ojalá lo practicáramos mucho más. Cuando nos preguntaba alguien ahora por una solución para un problema que vemos tan multifactorial como atraviesa la prensa en sus relaciones con un poder cambiante, la prensa también está cambiando de plataformas, de lenguajes y tal, parece una tormenta perfecta de dificultades y retos a las que nos enfrentamos. Tal vez, y tomando este ejemplo, sí tengo un consejo sencillo y muy ahorrativo. Dejemos de publicar como periodistas las boberías. Es decir, dejemos de distraer a la audiencia de las cosas importantes. Apaguemos los repetidores de ruido en que a veces nos hemos convertido. Hay cosas que realmente no son importantes. Me pasa a veces viendo un noticiero de la televisión pública española, prácticamente nada de lo que estaban ocupando la hora de las noticias era relevante y las cosas, y en parte algunas, ni siquiera eran totalmente verdad. Empecemos, por tanto, a respetar así a las audiencias, al lector, al oyente, para poder pedirle luego que él empiece a respetarnos a nosotros. Y así de resultas, si nos respetamos público y periodistas, lograremos que tal vez el poder vuelva a respetarnos y a tomarnos en serio e incluso a temernos. Porque hubo un tiempo en que el poder entretenía a la gente y al pueblo con eso del pan y el circo, ¿no? Para que el pueblo no pensara en las cosas importantes. La prensa deberíamos preguntarnos cuándo y por qué decidimos nosotros empezar a participar de ese pan y circo. ¿Cuándo y a cambio de qué asumimos ese papel de entretener en vez de criticar? ¿Y a quién realmente estamos sirviendo así? Pues con esto, y si ninguna otra palabra me corrige o quiere añadir o matizar, yo agradecería muchísimo a estos estupendos colegas, Laureano Pérez, Elena, Laura Puertas, y al público que con tanta paciencia y atención nos ha seguido, a ver si salen buenos periodistas que tengan la valentía de enfrentarse a los poderes. Gracias.